¿Qué tal, estimados colegas? Bueno, hoy vamos a trabajar el storytelling, misiones 1, 2 y 3. Una simple definición desde el punto de vista de contextualización. El storytelling es una narrativa que se establece dentro de un marco digital o audiovisual, en el cual se vienen vinculados lo que es sonidos, efectos especiales, animaciones, imágenes, videos, y todo esto se puede también complementar con las aplicaciones en línea. ¿Todo para qué? Para que esa narrativa sea mucho más enriquecedora, tenga un impacto, digamos así, de mucho más atracción hacia esa historia. Muy importante entre los aportes que ha hecho la educación en el storytelling, cuáles han sido, porque ha facilitado ese proceso de aprendizaje, desarrollando esas habilidades lingüísticas que permite establecer unos vínculos socioemocionales con los estudiantes. ¿Por qué? Porque permite a través de esa narrativa promover valores, llamar esa atención en ciertas temáticas y hacer una profunda, digamos así, una reflexión y valoración de esos temas. Algo muy importante, estimula en ellos la creatividad y para nosotros también la innovación. Ventajas de ese storytelling, que podemos tener habilidades en ese pensamiento crítico y también transmitírselo a los estudiantes para que ellos determinen el punto de vista y también puedan crear o narrar historias. Dentro de esa interacción activa con todos estos elementos audiovisuales, la transmisión de ese mensaje va a ser mucho más fluido y efectivo. Por eso es muy importante que definamos claramente cuáles son esos elementos de storytelling. Uno de ellos son los personajes, establecer un ambiente, la trama, el mensaje, el conflicto y el ambiente y la emoción que se van a desarrollar. Por eso es muy importante que entre los personajes podamos definirlos para que ellos se identifiquen con esos personajes y a través de la trama podamos tener un ambiente propicio dentro de ese pacto ficcional para que se manejen las emociones, fluya de ahí con los aspectos que nosotros llamamos audiovisuales y eso sensorial se manifieste y que un mensaje quede dentro de la parte que nosotros llamamos de la inteligencia emocional y se pueda ver inmerso dentro de un interés para saber cómo va a ser ese desenlace o historia hacia el final. Eso permitirá pues que se pueda entrar a temáticas y con material de apoyo que permitirá desarrollar las diferentes temáticas. Por eso se ha planteado aquí dentro de esta presentación dos modelos pedagógicos donde se puede abordar. Uno de ellos es el constructivista y el tradicional. El tradicional es el que nosotros manejamos con nuestra propia, digamos así, narración o historia y que la podemos transmitir para que ellos despierten interés en la temática. Y la constructivista cuando nosotros somos mentores o facilitadores de herramientas, las cuales ellos van a comenzar a construir su propia historia y a determinar esas relaciones o habilidades o competencias en la parte de innovación y creación. Dentro de la evolución que ha tenido el storytelling dentro de la educación ha sido muy importante desde el punto de vista de los primeros inicios de la humanidad en cuanto a la tradición oral, es decir, cuando se hacían las relaciones de lo divinal con lo humano, se podían establecer esas narrativas, una de ellas, la más popular, la Sagrada Escritura, de cómo los pueblos han establecido normas de comportamiento a partir de esos estatutos o mandamientos. Otro aspecto importante que influyó Occidente es la ciencia, filosofía, arte y también toda Europa y todo el Oriente también lo ha venido influyendo el tema de la cultura grecorromana en el establecimiento de maestro-discípulo y las narrativas en las ágoras y todas esas historias que se cuentan en los bestsellers. Hoy en día podemos encontrar la alfabetización digital como un ícono postmodernista en el cual nos desarrolla habilidades por medio de las narrativas digitales, por todas esas herramientas tecnológicas y aplicaciones que hoy tenemos. Hoy vemos los paneles, foros de expertos en los cuales se establece esas narrativas y son de profunda, digamos así, reflexión y conversatorios. Es decir, en síntesis, la relación del storytelling con herramientas digitales y las narrativas digitales nos llevan hacia dónde, hacia esa conectividad, asertividad en el manejo y apropiación de esta herramienta como estrategias didácticas activas para implementar en las aulas de clase. Estas son las referencias que se han tenido en cuenta para desarrollar esta temática. Espero que haya sido de mucho interés. Bien, en esta segunda parte de la misión vamos a determinar unos ejemplos de exploración y consulta de ellos a través de dos
storytelling es de los repositorios de la Universidad Indoamericana. El primero de ellos es storytelling como estrategia didáctica de la comprensión lectora del idioma inglés. Dentro de la temática que se utilizó aquí fue la comprensión lectora. Esto es de un trabajo de maestría para optar el título de maestría. Bien, objetivos de aprendizaje fue proponer otros métodos de forma de aprendizaje. En este caso fue el de storytelling a través de una guía metodológica y validar una propuesta de guía metodológica basada en storytelling con el diseño y validación por parte de expertos. Quienes participaron allí en esta propuesta de storytelling son López Aguilar, Diego Vinicio y Carpio Celis Rosenda Alba. La estrategia que utilizaron fue el diseño de esa guía metodológica con elementos, recursos para la comprensión de lectora, específicamente de inglés. ¿Bien? Entonces, ¿a qué resultados llegaron ellos? A que esta propuesta digital fue realizada por expertos en área de inglés, con validación y determinación para que se valoraran aspectos socioafectivos en el aprendizaje y que no se generaba feedback. Y además, como conclusión, también se determina que los docentes deben estar más comprometidos e instruidos en estos temas para los procesos metacognitivos del aprender a aprender. A continuación van a ver Hi everybody, de welcome back to school. This is Alison's story. In Alison's story, we will use to be there in present tense. Hello my friends, my name is Alison. I am 12 years old and my brother John is 14 years. I also have a younger brother, Steve, who is 8 years. My mother Sarah is 46 years. She is a doctor. My father Michael is 47 years. He is a chef in a restaurant. For me, the pandemic started in March. We have been stressed because we cannot go back to school because of coronavirus. During this pandemic, we have learned many things. I learned to cook, to play with my brother, to create different games to entertain ourselves. We learned to be more collaborative at home, and the most important thing was learning to enjoy family time. Bien, a través de estos elementos presentan unos personajes, una trama, una dificultad o conflicto y se desenlaza allí una historia bastante interesante. Estas son una parte de ese storytelling. Bien, en este segundo ejemplo tenemos el storytelling en la enseñanza de las ciencias naturales. Específicamente la temática trabajada fue en el área de química. El objetivo de aprendizaje era implementar herramientas tecnológicas de la red para producir esos recursos para la enseñanza de la química. Se propone una narrativa que presente personajes y retos, bien, acerca del carbono, generar recursos educativos para incluirlos dentro de esta narrativa. Quienes hicieron parte de esta storytelling están Diego Marcelo Tipán y Sandra Naula Filazo. Bien, la estrategia didáctica digital usada fue el entorno virtual de enseñanza-aprendizaje Canva, Genially, también con otras herramientas como Boki, relacionadas con la narración, YouTube, también y Powtoon. Las conclusiones y resultados que llegaron allí fue que se debería promover que los docentes conozcan de estas aplicaciones y el potencial que tiene storytelling. Además, que estas estrategias promuevan el aprendizaje y la situación tecnológica que se aproveche del foro. Estos son algunos pantallazos de ese storytelling que se presenta en la enseñanza de ciencias naturales con personajes y actividades y contenidos. Bien, esta es las referencias a las cuales se acudieron para realizar este storytelling y como ejemplos de esta segunda misión. Muchas gracias. Bien, la misión número 3 ya es la propuesta storytelling. Entonces vamos pues a referenciar los elementos que contiene. El área específica es el área de religión, la temática a trabajar son los principios cristianos, la población, estudiantes del grado quinto de la institución educativa Chapinero de Nueva Huila. El título del storytelling es El caballero de la armadura de Dios. Objetivos y metas de aprendizaje específicamente es comprender cómo los valores cristianos dentro de ese modelo puede ser un parámetro para la formación, la convivencia y
el establecimiento de una moralidad y una referencia para un comportamiento dentro de la institución educativa y para la formación en valores. El guión literario tenemos tres fases, que es el inicio, que desarrolla la introducción y descripción del personaje principal, y secundario, el personaje principal es converso, y emuná, como los elementos de la armadura de Dios. El nudo está compuesto por la descripción de la problemática de la historia, es decir, un reino lleno de injusticia, maldad y libertinaje, con ausencia de la paz. El desenlace, prácticamente acatando el decreto real del reino de Efesios 6, podrá atraer nuevamente la armonía a la tierra de apatía con la ayuda de converso. Efesios 6 es un decreto que se estableció en un reino vecino. El reino principal se llama apatía. Bien, vamos a iniciar esta historia. Érase una vez en un reino muy, pero muy lejano llamado Apatía, donde existía una comunidad que estaba plenamente desordenada y desenfrenada. Cada uno hacía su voluntad. La palabra libertad se había malinterpretado y se había convertido en un libertinaje, que cada uno hacía lo que le parecía que estaba bien sin respetar las leyes y las autoridades. Estaban dedicados a la borrachera, a los vicios, a la hechicería y a tantas prácticas deshonestas como el robo, la mentira y la maldad. Y también la violencia. Presentándose esta situación, trataron ya de irrespetar a las autoridades, y fue cuando huye el único sacerdote llamado Melqui, que le correspondió huir de ese reino por tanta injusticia. Fue corriendo hacia un reino vecino en donde habitaba un humilde siervo guerrero llamado Converso. Este niño valiente escuchó a aquel sacerdote, el único que quedaba, porque los demás fueron asesinados, porque ya el pueblo no quería escuchar la exhortación y el llamado al orden y la moralidad. Este sacerdote Melqui le dice a Converso que por favor lo ayude, porque su reino está siendo devastado, y en oración escuchó las plegarias de nuestro Dios, y le dice a Converso que si el reino no se arrepentía, iba un hombre valiente que pudiera exhortar al pueblo, el pueblo sería destruido completamente y convertido en llamas. Converso, al ver esta situación de sus vecinos, se puso a pensar cómo iba a llegar hasta este pueblo a poder completar el orden y la justicia. Entonces oró al Señor, Dios Todopoderoso, Rey de Israel. Y allí el reino de Efesio le dio una visión muy importante. Solo con la armadura de Dios que estaba en el decreto real de Efesios 6, capítulo 6, versículo 13, podía tomar una armadura y podía vencer y resistir el mal. Entonces se puso la armadura Converso y partió hacia aquel reino, estableciendo nuevamente el orden, la armonía, la música, la belleza, el respeto a las autoridades, y desde allí cada uno de sus habitantes se comprometió a sembrar en sus hogares y en el castillo de Apatía la fe, la esperanza y el amor. Bien, para esta historia se utilizaron recursos como Canva, se utilizaron imágenes gráficas bajadas de la web, y también con ayuda de YouTube se colocó una música de fondo. Muchas gracias por su atención.